Y tenemos que tener un entrenamiento y una avidez como para poder detectar primero qué es lo que está requiriendo cada familia. Ay, ahí sonamos. Porque yo puse pantalla grande. Bueno, a ver si puedo. Ay, ay, ay. A ver. Ahí está. Ahora sí. ¿Quién quiere entrar acá? Bien. Bueno. Ahí está. La están viendo igual, ¿no? Porque me minimicé un poquito por si siguen entrando algunos de sus compañeros. Bueno, Sí, se entonces, sigue viendo perfecto. sí, dale, dale, porque me un poquito. Bueno, ver, como les decía recién, vamos a seguir. Bueno, como les decía recién, que uno se tiene que enfrentar según la necesidad de cada familia y demostrar como profesionales de la salud que uno siempre tiene interés y que lo que nos venga a plantear la familia es recontra importante, más allá de que uno llega a un momento que con el mismo entrenamiento y la rutina, valga la redundancia, lo hace todo muy rutinario, ¿sí? Pero no se olviden que dependiendo de cada una de las familias hay un tipo de ansiedad que uno tiene que poder canalizar y poder contener. A lo largo de la semiología pediátrica ustedes van a ir notando o ir viendo en forma presencial el tipo de vinculación, lo que tiene que ver con la relación médico-paciente, ¿no? Y que por lo general son consultas en donde no solamente está el niño en cuestión, sino los responsables de este niño, ¿no? Que pueden ser los padres o algún cuidador o algún abuelo, ¿sí? Entonces, tener presente que uno tiene que saber canalizar las preguntas, la ansiedad y poder tranquilizar, ¿no? Más allá de que uno dice, bueno, esto es siempre lo mismo, no, no es siempre lo mismo, ¿no? Y ponerle un poco de humor, porque si no hay, es como que hay mucha tensión en las familias frente a un campo totalmente desconocido, ¿sí? Tener presente que todo neonato con fiebre se interna siempre. ¿Por qué? Porque se sabe que los recién nacidos, todos los bebés, tienen una condición inmunológica de inmunodepresión. ¿Qué significa? Ellos traen una serie de anticuerpos que fueron pasando a través de la placenta, ¿sí? Pero no están preparados inmunológicamente para hacerle frente a cualquier proceso infeccioso. Entonces siempre tenemos que pensar que un neonato con fiebre puede tratarse de una sepsis potencial. Entonces la primera conducta es internarlo, ¿sí? Y tenerlo en control. Esto no es la charla de este momento, pero saber cuál es la conducta que se debe tomar, ¿sí? Con este bebé. Bueno, esto está... No. Chicos, ustedes si quieren ir preguntando, háganlo. Bueno, acá empiezo con problemas. Parece que me voy a tener que ir a la pantalla grande porque no me deja pasar. A ver.
¿Qué computadora está? Más problemas. ¿Ahí me ven? Perdón, ¿ven la pantalla? No. No, profe. Profe, ¿su problema es por falta Ahí, de internet? ahí está. No sé. La compu está muy lenta. Es mi compu, es un problema de compu. Y en realidad quería usar mi compu nueva, pero no podía activar la cámara. Ahí Bueno, sí, sí, ahora doctor. sí, ¿no? Sí, ahora sí, ¿Sí? ahora sí. Bueno. ¿Qué es el colecho? Que es algo que recomendamos muchos los pediatras y que estamos de acuerdo que los bebés puedan dormir con sus mamás, ¿sí? Pero ¿en qué situaciones está contraindicado? Siempre tratar de que una madre no esté durmiendo sola, que ver si consume drogas, hay ciertas situaciones que no es conveniente, como es dormir en un sofá, porque recuerden que en esta etapa del bebé pequeño, los bebés, como siempre digo yo, mantienen un ritmo cronológico que era el que mantenían en la panza, ¿sí? En intraútero, perdón. ¿Qué significa? Que tienen horarios totalmente diferentes a lo que los adultos quisieran que tengan. Entonces, sobre todo las mamás están muy cansadas, la mayoría se alimentan a pecho exclusivo, y el riesgo es de lo que se llama una muerte súbita frustra, o sea, de aplastamiento sin darse cuenta. Entonces siempre es conveniente que estén acompañadas como para controlar cualquier instancia con respecto al bebé, ¿sí? O sea, el colecho es algo que se recomienda, no es algo que uno no esté de acuerdo, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta algunas condiciones intrafamiliares o del manejo de cada familia, ¿sí? Con respecto a la lactancia, ustedes van a tener una ¿El clase de colecho, lactancia. profe, una pregunta. ¿El colecho se recomienda o mejor que no? Sí, no hay Ah, sí. problema, pero siempre Ah, teniendo en cuenta algunas situaciones que pueden poner en riesgo la vida del bebé, ¿sí? ¿Sí? ok. Sí se recomienda, sí se recomienda. Y por más de que un médico no lo recomiende, te aseguro que los padres duermen con sus hijos hasta entrada bastante edad. Así que no es algo que esté prohibido. O sea, por más de que suponete que haya un médico que lo prohíbe, los padres lo van a hacer igual, ¿sí? Y aparte, bueno, es un hábito y les diría una etapa que, bueno, para los que tuvimos la oportunidad de ser padres lo hemos hecho y había momentos en donde habían otros tipos de recomendaciones y realmente no es algo que esté contraindicado a no ser esto que yo les decía recién. No en un sofá, por ejemplo, si las madres consumen drogas que pueden ser supresoras del sensorio, o sea, tener algunos recaudos, ¿sí? Y además, el tema de la muerte súbita no está tanto en relación al colecho, ¿sí? Hay algunas indicaciones que uno le da a los padres de cómo deben dormir los bebés, pero convengamos que el colecho no es una indicación de por sí si hay un bebé que se murió mientras estaba durmiendo. Bueno, como les decía, con respecto a la lactancia, ustedes van a tener una charla de lactancia que traten de no perderla porque es excelente, la va a dar la doctora Daniela, que es una de las pediatras del equipo nuestro. La recomendación es que sea lactancia exclusiva hasta el 6º mes. La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda la lactancia materna hasta los 2 años. Lo que sí sabemos que a partir de los 6 meses ya empiezan con lo que es el suplemento dietario, ¿no? En los lactantes.
tener en cuenta cuáles son los beneficios de la lactancia materna y cómo también va evolucionando el tipo de leche desde el momento del nacimiento hasta que realmente se logra un mantenimiento de la lactancia a lo largo de la primera semana de vida. Sí tener en cuenta que los beneficios no es solamente inmunológicos y nutricional, sino el tema vincular y de la relación de esta mamá conociéndose con este bebé, ¿sí? Bueno, y a las mamás siempre se les recomienda que estén vacunadas con la antigripal, ¿sí? Con respecto a la mamá que no amamanta, nada, no emitir comentarios, ¿no? Cada mamá lleva en sí misma el desarrollo de su maternidad y hay muchas cuestiones que uno debe respetar, pero sí tener en cuenta o sí recomendarle a ver cuáles son los beneficios de poder sacarse la leche en los primeros días. La primer leche que las mamás producen se llama calostro, ¿sí? Y está descrita como una secreción amarillenta y acuosa, pero justamente esa leche es la que tiene una mayor concentración de inmunoglobulinas, ¿sí? Por más que sea escasa la producción o la bajada de leche no se haya producido, lo que le brinda este primer calostro justamente es una protección de tipo inmunológica, ¿sí? La leche materna tiene la concentración de proteínas, azúcares y grasas que el neonato necesita para empezar a crecer, ¿sí? Tratamos siempre de estimular la lactancia materna, pero pueden haber muchas situaciones en donde la mamá no pueda dar de amamantar, donde se corte la leche, donde una situación de estrés, por ejemplo, internación del neonato y esa situación de estrés corte todo el tema de la secreción lactaria, ¿sí? Y tener presente que la totalidad de la leche de fórmula es muy similar a la leche que se produce a los 7 a 10 días de vida del recién nacido, ¿sí? Ah, no. Bueno, parece que se me está trabando con esta compu, ¿eh? A ver. Ahí está. Bien. Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito, les voy a hablar un poquito a qué definimos recién nacido de término, ¿sí? Que nosotros lo sabemos según la edad gestacional. En pediatría nosotros consideramos un recién nacido de término a partir de la semana 37 de gestación. Profe, creo que ¿sí? se le quedó la diapo anterior puesta. La mamá no amamanta, dice la que estamos viendo. ¿Y esta? ¿La ves? ¿La ven? Sigue No, la no, sigue la anterior. misma. se quedó en la mamá que no mamanta. ¿Ahora la ven esta? Que dice características, ¿no? No, profe. Oh, voy a tener que cambiar de compu en serio, ¿eh? Profe, ¿quiere que inicie la reunión yo y usted directamente comparte? Por ahí le utiliza menos recursos la compu y la anda mejor. ¿Sabéis qué? Ay, qué macana, no. A ver, espérate. Lo que pasa es que tenemos que volver a hacer toda la reunión nuevamente. No iban a dar la cosa. Profe, otra opción, si no, es que Bueno, le hagamos manden... una cosa. No, esperen una cosa. No, esperen una cosa. Voy a cambiar a la otra compu con el mismo link, a ver si puedo entrar. Y no me van a ver a mí, pero bueno, no
importa, me van a escuchar, porque me parece que el problema de esta compu. Victory. A ver, lo trato de resolver. Bueno, igualmente, para que no sigamos perdiendo tiempo, les voy contando un poquito, porque todo esto del recién nacido parece un cuentito, ¿eh? O sea, tener en cuenta la edad gestacional, ¿sí? Que en pediatría nosotros siempre tenemos que saber que un bebé de término es a partir de la semana 37. ¿Qué significa? Que a partir de la semana 37 el recién nacido ya está preparado para lo que es la vida extrauterina, ¿sí? Lo otro importante a tener en cuenta es que una es que podemos obtener la edad gestacional a través de la FUM y otra es por la ecografía precoz, ¿sí? La ecografía precoz que siempre se tiene que hacer antes de que finalice el primer trimestre, aproximadamente en la segunda 12 del embarazo. O tener muy bien el dato de la FUM, ¿no? De la fecha de última menstruación. Cuestiones a tener en cuenta. Estoy tratando de hacer dos cosas a la vez, ¿eh? De hablarles a ustedes y de poder entrar a ver con la compu. Bien, acá pude. Chan, chan. Bueno, banquen un minutito. Hola. Hola, profe, ahí se ve la pantalla del Bien. Power. Perfecto, bien. Bueno, entonces
Gracias. ¿Te puedo creer esto? Dios. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, perdón. A ver, otra vez. Es que me aparece esto. ¿Por qué me pone acá cancelar? Compartir, ya No, está pero no me compartida. deja. No, si no la ven. ¿Me la ven? No es que no la ven. ¿La están viendo ahora la página o no? No, profe, no se ve la pantalla. No, ¿viste? No, si aparece... Ahora, píntale. Espera. No, van a decir que no. ¿Ahora? No, es que no puedo trabajar así. No, profe. No, ¿ves? Por eso, si no me deja... No sé qué le pasa a esta computadora tampoco. ¿Ves que no te deja acá? Que te pone... A ver, pongo cancelar. Vuelvo a poner. Y sí, estoy en Meet. ¿Ves que no me deja compartir? Si yo siempre puedo compartir en el Meet. A ver acá. No sé qué le pasa. ¿Por qué no me deja? Comete una ventana, a ver. A ver ahora. Compartir. ¿Ves? Ahora sí, pero... Y ahora ponete la presentación y píntale. Profe, dice que se está presentando. Ahí se puede observar la pantalla. Bien. Acá. Está en la diapo de características. Bien. No sé, no me deja poner. Acá, no me deja poner. Ahí. Pero si yo toco acá. Ahí. Ahora Ahí píntale. está. Bien. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos seguir. Sí. ¿La están viendo ahora? Sí, profe. Bueno, recién les decía, la edad gestacional de término que se considera a partir de la semana 37 a la 40.
40 inclusive, ¿por qué? Porque mayor de 40 semanas ya estaríamos hablando de un postérmino, ¿sí? Y menor de 37 semanas estamos hablando de un pretérmino, ¿sí? Otro dato a tener en cuenta en el momento del nacimiento es el peso de nacimiento. Nosotros en pediatría tomamos como punto de corte 2,5 kilos a 4 kilos para decir que es un recién nacido de término con peso adecuado a la edad gestacional, ¿sí? Por lo general, cuando clasificamos a un recién nacido en la sala de partos, ¿sí? No solamente vamos a evaluar la edad gestacional que tiene, que una es la que les dije, que es por FUN y por ecografía, y otra es la edad gestacional que vamos a sacar nosotros en el recién nacido con un examen clínico que es a través de una escala que es la tablita del Capurro, que ahora la vamos a ver, y otro es tomar en cuenta el peso de nacimiento. ¿Por qué? Porque con estos dos datos yo puedo decir que es un recién nacido de término, que es adecuado a la edad gestacional. Si está por encima de los 4 kilos, voy a decir que es un alto peso para la edad gestacional. Y si pesa menos de 2,5 kilos, voy a decir que es un bajo peso para la edad gestacional. Otra medición que hacemos en la sala de parto es la medición de la talla, ¿sí? Normalmente todos los recién nacidos tienen una talla que va entre los 48 a 51 centímetros, ¿sí? Para el perímetro cefálico de 34 a 36 centímetros. Habitualmente la posición en la que nacen los bebés es en flexión de 4 miembros. Fíjense este bebé de la foto, ¿no? Que tiene un llanto vigoroso. Fíjense la flexión tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. El ceño habitualmente está arrugado y tiene una actitud hipertónica, ¿sí? Esta hipertonicidad no es algo patológico, sino justamente está hablando de la integridad de su sistema nervioso central, siempre hablando de un recién nacido de término. ¿Qué me llamaría la atención? Lo opuesto a la hipertonicidad sería un bebé hipotónico. En alguna situación de que nazca siendo un deprimido grave, ¿sí? Va a estar como flácido. Esta hipertonía de lo que me habla es de la oposición, de la fuerza que hace el bebé si yo quiero empezar a vencer esa resistencia. Empezar, por ejemplo, a estirar alguno de los miembros, ¿sí? El APGAR es un score que se debe realizar en todos los recién nacidos, ¿sí? Que lo que va a evaluar es la vitalidad del recién nacido, ¿sí? Es un score que no me sirve para nada para ver la evolución de este bebé, ¿sí? Y se toman en cuenta 5 ítems que tienen que ver con la Profe, coloración. otra vez quedó clavada la diapo en características. ¿Quiere que intente compartir yo el Power? Yo lo tengo. Dale, dale, mejor, ya no sé qué hacer, la verdad. A ver. Okay. Ahí lo están viendo. Sí, sí se ve. Bueno, ¿seguimos? Entonces, tenemos que evaluar estos 5 ítems, ¿sí? ¿Qué se hace? Al momento del nacimiento y a los 5 minutos, ¿sí? Para un recién nacido normal, ¿sí? Si dentro de esta clasificación nos diera que el bebé está deprimido, lo tenemos que seguir haciendo hasta que logremos un score de APGAR normal o cercano a 7. ¿De dónde sale el puntaje? Vieron que yo les dije que se tomaban 5 ítems. Uno tiene que ver con la coloración de la piel, la frecuencia cardíaca,
los reflejos o la irritabilidad refleja el tono muscular y la respiración, ¿sí? De acuerdo a qué valor le damos a cada uno de estos ítems, va a estar en 0, 1 y 2, ¿sí? Normalmente, o sea, en un recién nacido de término, que nace como la foto de ese bebé, que tiene una coloración rosada, que ya le doy 2 puntos, con una frecuencia cardíaca mayor a 100, 2 puntos. Los reflejos o la irritabilidad la puedo observar cómo se mueve el bebé, la actitud que tiene, ¿sí? Si presenta tos o si patea cuando uno lo está tocando, entonces ahí le puedo volver a dar 2 puntos. El tono muscular, ¿sí? Si presenta movimientos activos, por lo general los bebés que nacen hipertónicos tienen una actitud positiva cuando uno tiene que evaluar el tono muscular. Y con respecto a la respiración, a ver, si es un bebé que ya nació con un llanto vigoroso, o sea, que grita, que yo veo cómo mueve el tórax, ¿sí? Probablemente le dé 2 puntos. Si sacamos la sumatoria de estos 5 ítems, nos va a dar de 10. Les cuento que por lo general en la práctica uno nunca le otorga un Apgar de 10 a los recién nacidos, ¿sí? No es que nazcan 10 puntos, ¿sí? Por lo general tienen una coloración que puede ser rosada, pero con las extremidades cianóticas por el tema de que tienen que adaptarse al medio extrauterino y por lo general están fríos y no regulan bien la temperatura. Entonces, uno habitualmente nunca les va a dar 10 puntos a un recién nacido, ¿sí? Pero sí tener en cuenta cuáles son los ítems para poder sacar y evaluar la vitalidad del recién nacido, ¿sí? Y en donde me va a llamar la atención es un bebé que la puntuación del Apgar me vaya a dar menos de 6, ¿sí? Entonces ahí ya hay otra clasificación en donde puedo decir que dependiendo del modo del nacimiento o de la adaptación que tiene este bebé a la vida extrauterina, puede dar un Apgar en donde está disminuido, ¿sí? Los casos más graves es cuando el Apgar da menor a 3, que puede ser una situación de un parto prolongado, ¿sí? O de una doble circular de cordón, en donde el bebé nazca con bradicardia o en apnea, se ponga cianótico y esté totalmente flácido, ¿sí? Vuelvo a repetir, el score de Apgar solamente me habla de vitalidad y de lo que tiene que ver con la adaptación del medio intrauterino al extrauterino, pero para nada va a marcar o a determinar algún grado de pronóstico en su futuro, ¿sí? Y ahora nos adentramos a ver qué es el capurro. Vieron que yo hace un rato, cuando les hablaba de la clasificación, de la edad gestacional, les dije que hay una que es precoz, que es a través de la ecografía precoz, que es la que nos las va a brindar el ginecólogo, y otra, si la madre tiene confiable su FUM, puede coincidir con la del capurro. La del capurro es una puntuación que la hacemos en vivo y en directo en la sala de partos, tomando en cuenta el pabellón auricular, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y la presencia de pliegues palmoplantares. De acuerdo al nivel de que uno va evaluando, también se le vuelve a dar un puntaje. Cada uno de estos ítems se suman. Esto se suma a un valor que ya está establecido, que es el 204, y se divide por 7. Y eso nos da en forma exacta la edad gestacional que se llama por examen físico, ¿sí? Hoy por hoy hay muchos centros con ecografías precoz sumamente confiables, ¿sí? Entonces muchas veces coincide la edad gestacional que hace el pediatra en la sala de partos con esa ecografía precoz. Pero recuerden que las ecografías son operador dependientes, ¿sí? Bueno, y ahora pasamos a ver el tema de la piel, ¿sí?
La piel no es un dato menor y también nos va a estar hablando de forma directa a la edad gestacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más pequeño o más llegado al término o más pretérmino es el bebé, es una piel que uno la va a ver así como suave, rosada. Cuanto más prematuro es como más transparente. Muchas veces lo que vemos es una acrocianosis que es transitoria, que como les dije hace un rato, tiene que ver con la adaptación del medio intrauterino al extrauterino. Muchos bebés nacen con esta capa blanca, ¿sí? Que es el unto sebáceo. Eso hay que tratar, es como una sustancia grasosa y blanquecina, que es la grasa parda, que es la que les hace mantener la temperatura corporal, y no hay que tratar de sacársela secándolo de manera con fricción, ¿sí? O sea, hay que secarlos porque obviamente proviene de un medio húmedo, de la bolsa de las aguas, pero no hay que sacar este unto sebáceo que por las primeras horas va a hacer que pueda regular la temperatura, ¿sí? Y el lanugo es un vello fino que uno observa sobre todo en el tronco y que va cayendo solito en las primeras semanas de la vida, ¿sí? O sea que en semiología el análisis de la piel es un dato muy importante. Fíjense en la primera imagen, la primera foto, ¿no? Como para que nos quede visualizado lo que les estuve contando hace un rato. Un recién nacido de término, con un ceño fruncido, con un llanto vigoroso, que está en flexión. Acá solamente podemos ver la flexión de miembros superiores, ¿sí? Por lo general, uno supone que es un bebé que nace por parto vaginal, en posición cefálica. O sea que lo primero que nace viene con la cabeza y después viene el expulsivo del resto del tronco. A diferencia de los bebés que nacen en podálica, que por lo general, como nacen de pies, de miembros inferiores, suelen tener otro tipo de postura totalmente opuesta a esta que estamos viendo, ¿sí? Bueno. ¿Qué otra exploración tenemos que hacer con respecto a la piel? Si hay o no presencia de hemangiomas. ¿Qué son los hemangiomas? Como su nombre lo dice, son un tipo de malformaciones vasculares que lo pueden ver en la imagen del miembro inferior, ¿sí? De la tercera diapositiva, ¿sí? Estos hemangiomas se pueden ubicar en cualquier parte del cuerpo. Hay algunos lugares en donde uno tiene que observar si están a lo largo de la línea media, y en esos casos siempre hacer el estudio con alguna ecografía, ya sea cerebral o abdominal, porque muchos de los hemangiomas de la línea media se asocian a hemangiomas, tanto cerebrales como hepáticos, ¿sí? A diferencia de esta imagen que ven, la foto del medio, que en realidad es la mancha mongólica que tienen muchos bebés y que no son hemangiomas. Un hemangioma es característico de la primera foto del bebé que está de frente. Hay como una presencia como de una mancha de tipo vascular, rosada, ¿sí? Y las otras, la de la tercera foto, dan la sensación como si fuera una vegetación, ¿no? Como si fuera una prominencia, una tumoración vascular. ¿Cuál es la conducta que se deben tomar con respecto a los hemangiomas? Los hemangiomas, lo que hay que explicarle a los papás, que tienen un crecimiento acelerado, ¿sí? Que desde el momento del nacimiento hasta los primeros años de vida, 2 o 3 años de vida, van a crecer del mismo modo que el bebé empieza a ganar peso y talla, ¿sí? Y después empiezan a involucionar, ¿sí? Inclusive terminan desapareciendo después de los 5 años de vida. Siempre y cuando no den síntomas, ¿sí? Como les decía, que siempre hay que tratar de estudiar si hay algunos de órganos internos que puedan comprometer alguna situación clínica, ¿sí? Siempre cuento el caso de un hemangioma subglótico de un paciente que tenía falsos Krupp cada vez más severos y que fue por un hemangioma que estaba ubicado en una de las cuerdas vocales, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien?
Bueno, después, ¿qué otros datos me puede dar la exploración de la piel en un recién nacido? Que sea un bebé que esté muy rubicundo, ¿sí? Vamos a ver varias situaciones. Tenemos la rubicundez intensa, la cianosis, la palidez y el tinte verdoso. Nosotros tenemos que saber que los recién nacidos, la mayoría nacen policitémicos. ¿A qué se define policitemia? Es cuando el hematocrito nos da que sea mayor al 65%. Para mis alumnos que estuvieron el otro día conmigo, les voy a volver a repetir un poco esta explicación, ¿no? La mayoría de los bebés intraútero están en un ambiente de hipoxia tisular, ¿sí? Entonces, cuando hay hipoxia tisular, es el estímulo para la producción de eritropoyetina. ¿Qué hace la eritropoyetina? Estimula la producción de glóbulos rojos. Entonces, la mayoría de los recién nacidos nacen con hematocritos que normalmente van entre el 50 y 55%. Cuanto mayor es la concentración de este hematocrito, como el 65%, ahí es donde hay riesgo de una policitemia. ¿Qué pasa con los bebés policitémicos? Recuerden que el aumento del hematocrito provoca una mayor viscosidad de la sangre. Es una sangre mucho más espesa en donde se va a comprometer la circulación sanguínea, ¿sí? Esta situación de la policitemia puede darse en la sala de partos en el momento del nacimiento, si cuando la mamá está dando a luz a este bebé, si el médico, el ginecólogo, baja mucho al bebé por el nivel del canal del parto, se produce así como una transfusión del bebé en el momento del nacimiento. Puede ser una de las situaciones, ¿sí? Esta es una situación que los pediatras tenemos que evaluar a las pocas horas de vida, porque un bebé que se ponga policitémico, donde yo les decía que la sangre está cada vez más viscosa, se compromete la circulación sanguínea, puede debutar también con un trastorno metabólico, que le baje el azúcar, que haga una hipoglucemia o que haga una hipocalcemia, ¿sí? Pero tener en cuenta que la mayoría de los bebés nacen con hematocritos elevados y que tienen glóbulos rojos fetales, que tienen una vida media mucho más corta, ¿sí? En el momento del nacimiento se bloquea esta síntesis de glóbulos rojos porque con la primera bocanada de aire que hacen, con la fracción inspirada de oxígeno de aire ambiente del 21%, no sufre más esta hipoxia tisular, se inhibe la síntesis de eritropoyetina y estos bebés, de hecho, no producen ningún glóbulo rojo más hasta después del 4.º mes de vida. Con respecto a la cianosis generalizada, tenemos que saber el concepto, a qué definimos cianosis, qué es cianosis periférica, qué es cianosis central. Cuando hablamos del término cianosis generalizada, tenemos que pensar como primera situación clínica las cardiopatías congénitas cianóticas, ¿sí? Otras situaciones puede ser un bebé séptico, ¿sí? O sea, en una sepsis neonatal que haya un compromiso por el mismo proceso de la infección y que sea un bebé que esté cianótico. Para lo cual tenemos que saber bien la definición y saber que los recién nacidos, por lo general, cuando uno visualiza que tanto en las manos y en los pies están fríos y están cianóticos, eso es un tipo de cianosis periférica, ¿sí? Que no los compromete, ¿sí? La otra situación es la de la palidez, ¿sí? Que es un bebé opuesto al rubicundo, que va a estar totalmente blanco o pálido. Pensar en una situación de anemia, una hipovolemia. Las infecciones neonatales, así como nos pueden dar una cianosis, también nos pueden dar una palidez por vasoconstricción, por situación de shock, por ejemplo, ¿sí? El tinte verdoso está en relación también a qué problema del nacimiento, si hubo un bebé con una ruptura de bolsa, con meconio, por ejemplo, ¿sí? Y el otro tinte importante
es el tema de la ictericia, ¿sí? Ictericia es un término que se van a familiarizar mucho a lo largo de estas semanas porque vamos a estar hablando mucho de historia clínica y de recién nacido. Y la ictericia, saber que es la coloración amarillenta de piel y mucosas que se producen en todos los recién nacidos. Vieron que yo les decía hace un rato que nacen con hematocritos elevados, ¿sí? Que por lo general los recién nacidos tienen glóbulos rojos fetales, empieza una hemólisis. ¿Y qué sucede? Esa hemólisis y la degradación y el metabolismo de los pigmentos del glóbulo rojo se realizaban intraútero, pasaban a través de la placenta y lo hacía el hígado materno. Ahora lo tiene que hacer el hígado del bebé. Y de golpe es un bebé que, así como yo les dije, que era un inmaduro a nivel inmunológico, también la función hepática está inmadura. Entonces de golpe se encuentran con mucho material para metabolizar, se sobresatura el hígado y se empieza a acumular debajo de la piel este pigmento que les da esa coloración. De ictericia, ¿qué tenemos que saber? Que la distribución siempre es cefalocaudal, o sea, empieza desde la cabeza y en forma progresiva va llegando a los pies, ¿sí? Tenemos que conocer cuál es el valor de esta bili total a las 48 horas de vida y saber que hay ciertas situaciones o factores de riesgo que pueden anteceder a esta situación. Siempre tenemos que evaluar cuál es el grupo de sangre de la mamá y del bebé, si son compatibles o si hay algún tipo de incompatibilidad de grupo y factor. Otro dato para tener en cuenta es el tiempo de vida del recién nacido, la edad gestacional y qué peso tiene. ¿Por qué? Porque yo ahora les voy a mostrar que hay unas curvas en relación a saber si el valor de bilirrubina es normal para el tiempo de vida del bebé, según la edad gestacional del nacimiento y según el peso. Otro dato para tener en cuenta cuando uno habla de ictericia es el tema de la alimentación, ¿sí? Y preguntarle a la mamá si tiene otros bebés y han estado internados en luminoterapia, ¿sí? ¿Por qué es importante este tema de la ictericia? Esto del kernicterus se los voy a explicar ahora en un ratito cuando veamos el cuadro que les estaba diciendo. Este es un gráfico con curvas de la bilirrubina. Van a ver que tienen en una de las columnas, en una de las coordenadas, bilirrubina total, según las horas de nacimiento, ¿no? 24 horas, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Y tenemos 3 tipos de curvas. Una tiene que ver, la de líneas enteras, es el paciente que es menor a las 37 semanas, ¿sí? Estas son las curvas que utilizan en las unidades neonatales para decidir qué paciente se va a internar y cuál no, ¿sí? Y fíjense que lo otro que se toma en cuenta, les dije, las horas de vida, y yo tengo que ver si cae este bebé según la edad gestacional, ¿sí? Por ejemplo, neonatos de bajo riesgo son los de las líneas punteadas, que son los bebés que nacieron con más de 37 semanas, ¿sí? Supongamos, un bebé de 38 semanas a las 72 horas tiene que tener, si tiene un valor de Billy que da en 18, ¿sí? Este es el límite, ¿sí? Entonces, de acuerdo a donde va cayendo la curva, tienen riesgo para ver si se va a internar para hacer tratamiento de luminoterapia. Vieron que en el Power anterior había, lo último que decía era el kernicterus. El kernicterus es una situación de gravedad que tiene que ver con una ictericia grave, está en función directa de la concentración de bilis total, ¿sí? Muchas veces el exceso de bilirrubina se deposita en los ganglios de la base y esto denota una situación clínica de un retraso madurativo
que no se va a evidenciar en este momento neonatal, sino se va a evidenciar a futuro, ¿sí? En donde es un tipo de retraso madurativo global del desarrollo que puede afectar distintas áreas del desarrollo, ¿sí? Por eso es muy importante poder hacer la evaluación de la ictericia y ver si está en riesgo de desarrollar un kernicterus o no. Es por eso que nosotros hacemos este control, ¿sí? Tener en cuenta que si tenemos un bebé que está ictérico, color amarillento tipo huevo, de forma generalizada, y por lo general va a tener una concentración de hemoglobina mayor a 20. El punto de corte siempre es 20. Si yo tengo un bebé de 3 días de vida con una bili total de 18 o 19, ya está superando la media, o sea, probablemente se vaya a internar, ¿sí? Y tener siempre como algunos datos de referencia según los días de vida, el peso de nacimiento, si es un bebé de término y cuál es el valor de la bili, ¿sí? Pero bueno, estas tablitas nos ayudan mucho a determinar ese tipo de situación, ¿sí? Y esto que les decía, que un color amarillento generalizado, color huevo, está hablando de que hay mucha impregnación de bili y probablemente el análisis de sangre de bili total nos dé entre 20 o arriba de 20, ¿sí? Si ustedes atienden un recién nacido, no importa los días de vida que tenga, pero con una bili mayor a 20, ese bebé o hay que dejarlo internado o si uno tiene dudas, tiene que volver a hacer otra prueba de bili total como para ir haciendo el seguimiento, ¿no? Y esto que les decía, que si está todo amarillento y con un color amarillo muy intenso, probablemente el dosaje en sangre nos dé de 20 o para arriba, ¿sí? O sea, como que coincide mucho el valor sanguíneo con la exploración semiológica que uno realiza, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a pasar a la evaluación de la cabeza. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las características del recién nacido, yo les decía que el valor normal del perímetro cefálico es de 34 o 36 centímetros? Una de las maniobras que ustedes tienen que saber como estudiantes de semiología es cómo se hace la medición del perímetro cefálico, ¿sí? Y esta determinación de estas medidas me van a ubicar si estoy frente a un chiquito que tiene una macrocefalia o una microcefalia, o hay algún tipo de deformidad o algún tipo de asimetría, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta es el tema de las fontanelas, ¿sí? Y todo recién nacido, cuando nace, tiene 2 fontanelas, la anterior y la posterior. La anterior es la que siempre tenemos que palpar y también conocer que hay una semiología de la fontanela. La fontanela nos da mucha información a lo largo de todo el primer año de vida. La fontanela posterior se cierra a los pocos meses de vida, ¿sí? Pero la fontanela anterior debe permanecer abierta, ¿sí? Inclusive hasta después del año de vida, porque gracias a que está abierta, se produce el desarrollo y el crecimiento del encéfalo, ¿sí? Hay algunas situaciones donde los bebés tienen un cierre precoz de esa fontanela anterior, se llama craniosinostosis. A ver si podemos ver la primera imagen de esta cabecita. Vemos la fontanela anterior, que es justo en este punto, donde su tamaño normal puede ir de 2 a 3 centímetros. ¿Por qué yo les decía que hay una semiología de la fontanela? Porque en el caso de tener un bebé, y acá un lactante de 3-4 meses, que por un cuadro de gastroenteritis, vómitos y diarrea se está deshidratando, la fontanela se deprime. Por eso es importante la palpación siempre de la fontanela, ¿sí? En cambio, situaciones de una macrocefalia, ¿sí? Por ejemplo, un cuadro de hidrocefalia, la fontanela anterior puede ser que esté aumentada de tamaño y se va a palpar como tensa, ¿sí? Inclusive en los cuadros de hidrocefalia,
como pueden ver en la foto que se muestra, la tercera foto, la tercera imagen, se produce lo que se llama una diastasis de las suturas, ¿sí? Fíjense la mirada que tiene este bebé, que se llama ojos en sol naciente, y la diastasis de suturas yo la puedo seguir palpando hasta llegar a la base de los huesitos de la nariz, ¿sí? Esta es la imagen típica de un bebé que nace con una hidrocefalia, ¿sí? Y la última imagen corresponde a una microcefalia. ¿Cuáles son las situaciones que conducen a que un recién nacido tenga una microcefalia? Fundamentalmente infecciones que haya transcurrido la madre en el primer trimestre, ¿sí? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí o está muy aburrido? No, bien. ¿Bien? Súper bien. Pudimos Está bien, resolver, chicos, pudimos resolver lo del Power. Gracias, gracias por la ayuda. Bueno, ¿cuáles son? Mariela, Y decime. Sarita soy. Hola, Sari. Estoy sin video, Sari. Tengo un Y problema. yo también porque me Ah. parece que mejora mucho el audio. No, la importancia, les quería decir, del perímetro cefálico y de la medición posterior, es que eso nos da la pauta del crecimiento de ese cerebro, además del estado en el momento de nacimiento, de cómo va creciendo el cerebro. Eso es lo que nos habla del aumento del perímetro cefálico. Tal Y cual. por eso es tan importante su correcta medición y su medición a través de todo el primer año de vida, porque la detención de en algún momento de ese crecimiento nos puede estar hablando de un freno en el crecimiento de su cerebro. Tal cual, sí, sí. Pues eso, Mari, nada más. No, y después también, otra de las cuestiones, gracias Sari, otras de las cuestiones a tener en cuenta es saber cuánto va aumentando el perímetro cefálico mes tras mes de vida, ¿sí? Porque si, por ejemplo, de un mes al otro aumentara 4 a 5 centímetros, ahí hay un desfasaje, o sea, probablemente estemos frente a una macrocefalia o una hidrocefalia que quizás no fue diagnosticada en su momento. Entonces, siempre, o quizás una hidrocefalia que se esté complicando. Entonces, es muy importante el tema de familiarizarse con las mediciones, con la técnica y saber cuánto es la ganancia que van teniendo mes a mes. Profe, ¿hasta qué edad se mide el perímetro cefálico? Mira, te hago este comentario. Por salud pública, por los controles hospitalarios, los bebés se controlan mes a mes hasta el 6º mes. Y a partir del 6º mes de vida se va haciendo los controles rutinarios cada 2 meses hasta el año de vida. Después del año se hacen controles que son más esporádicos, ¿sí? Por lo general, o sea, en el primer año no puede fallar las veces que vayan a un control de niño sano la medición de tanto perímetro cefálico, talla y peso, ¿sí? Después se van espaciando más porque los chicos después del año y medio se van controlando cada 6 meses, después una vez por año, pero lo importante es hacer fundamentalmente esta medición hasta los 2 años de vida, ¿sí? Bueno, y ahora pasamos un poco a las lesiones de parto más frecuentes, ¿sí? Que son 2 que solemos tener, es el cefalohematoma o el captum sucedáneo, ¿sí? El cefalohematoma tiene que ver en el momento de nacimiento, hay como un sangrado, como una hemorragia que se produce debajo del periósteo, ¿sí? Que inclusive uno lo puede palpar, ¿sí? Pero donde no se producen cambios en la piel, respeta las suturas y tal cual se ve como se ve el dibujito. ¿Ven? Esa imagen hemorrágica que
respeta la sutura y uno lo palpa como una tumoración blanda, ¿sí? Lo que uno sabe es que esto se va a ir reabsorbiendo lentamente con el paso de las semanas, pero es una causa, una situación en donde por la misma hemólisis y la absorción de este hematoma, el bebé se va a poner ictérico y probablemente termine en un tratamiento de luminoterapia, ¿sí? A diferencia del otro, el captum sucedáneo, en donde es más extensivo, como que no respeta las suturas, está como poco definido, ¿sí? Y se puede ver después del parto, ¿sí? Se resuelve mucho más rápido el captum sucedáneo, pero sí tener en cuenta que muchas veces estas lesiones que son frecuentes en el momento del parto, no es el traumatismo, pero si no es la fricción a través del canal del parto y la cabeza del bebé que se produce este sangrado, saber que esta puede ser una condición para que este bebé se ponga ictérico, ¿sí? Que es otra situación como para tener en cuenta en el interrogatorio, preguntarle a la mamá, ¿sí? Bueno, en la exploración de la nariz y de los ojos. Bueno, en la nariz es palpar los cartílagos, ver la permeabilidad de las fosas nasales, los ojos, ver el tipo de la mirada, que haya una simetría, analizar el puente nasal, el movimiento de los globos oculares. Y tenemos que hacer la evaluación a la luz, que es la presencia del reflejo rojo, ¿sí? Este es un dato muy importante y tal como lo describe el nombre, el reflejo rojo, que lo podemos hacer con una linterna en un ambiente más oscuro para estimular y se va a ver como se ven las cámaras de fotos, se ve tal cual, ¿eh? ¿Vieron esa imagen roja de la cámara de foto? Cuando uno enfoca, se ve del mismo modo la respuesta al reflejo de la luz, ¿sí? Ahora, si está ausente, bueno, si está ausente, como vemos que podemos llegar a sospechar un retinoblastoma o una presencia de cataratas congénitas. A lo largo, esto es algo que les cuento que no está en el tema de esta clase, pero ustedes tienen que saber que hay un screening neonatal, ¿sí? Que se hace a todo recién nacido. Hay una serie de pruebas metabólicas que es para descartar algún tipo de enfermedades congénitas y hay otras pruebas del screening neonatal que tienen que ver justamente con la evaluación de la audición o la evaluación oftalmológica. ¿Qué quiero decir? Que todo recién nacido, en el primer mes de vida, tiene que tener hecho ahora por el screening un fondo de ojo y tiene que tener la prueba de audición de la que vamos a hablar ahora, ¿sí? Bien. Bueno, esto que les puse acá del estrabismo, bueno, no, yo no los puse, el power es de la doctora Márgara, recuerden. Es esperar hasta los 3 meses y si hay presencia de un nistagmus, hacer la interconsulta con neurología. Lo más importante de este tema es que siempre tenemos que hacer la búsqueda de la respuesta de este reflejo a la luz, ¿sí? Y saber, vuelvo a remarcar, que dentro de lo que es screening neonatal existe la interconsulta con oftalmología, justamente para descartar este tipo de cuestiones que acá están numeradas, ¿no? Que no haya algún problema de vista, ¿sí? Bueno. Profe, ¿el reflejo rojo desaparece a alguna edad? No, porque se lo podés hacer a cualquier edad los chicos, se los podés hacer a chicos más grandes y va a estar presente, ¿sí? Y te lo podés hacer a vos mismo para practicar. Sí, tal cual. Algún familiar, porque siempre se da. Lo que tenemos que hacer en los adultos es no dirigir la mirada hacia la fuente de luz, sino desviarla un poquitito. Yo como dato les digo, mírame el lóbulo de la oreja a los chicos más grandes. Entonces desvían un poquito la mirada y ahí te aprovechás y le haces el reflejo rojo.
A algunos de ustedes les tocará no estar en un centro, en centros de salud o irse al interior donde no tienen un oftalmólogo cerca como para hacer un fondo de ojos sí o sí a todos los chicos. Pero si ustedes tienen la rutina de mirar el reflejo rojo, de mirar las pupilas, de ver cómo reaccionan a la luz, cómo incide la luz en cada ojo, si es simétrica o no, es muy difícil que se les pasen situaciones importantes. Y a su vez van a filtrar un poco esto del mandar a todos los chicos al oftalmólogo cuando los padres se desesperan porque no tienen profesionales suficientes como para poder hacer una consulta en tiempo y forma como uno les está pidiendo. Pero haciendo la semiología es como que ustedes van a despistar un montón de cosas, como sin necesidad por ahí de derivar todo el tiempo al especialista, ¿no es cierto? Eso les garantiza que, bueno, gran parte de la normalidad de los ojos de ese niño. Eso, nada más. Quería agregar que a veces en las primeras horas de vida es difícil realizar un examen completo de los ojos porque la mayoría de las veces tienen edema palpebral, que es normal en el evento del parto, y bueno, a veces hay que tener paciencia cuando el chiquito abre los ojos y se comunica con la mamá, cuando se amamanta. Por ahí uno puede hacer una observación que después en el consultorio de control de los próximos días se puede hacer con más facilidad, fundamentalmente por esto del edema que va cediendo con los días, ¿no? Sí, sí. Sí, tal cual. Bueno, ¿seguimos? ¿O alguien quiere comentar algo más? O ustedes, los chicos, por si quieren alguna pregunta o venimos todo bien. Está bien, profe. ¿Sí? Bueno, después, la otra exploración que vamos a hacer es en la boca, perdón. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que hacer la evaluación del paladar y descartar que no haya ningún tipo de hendidura, ver la forma del labio, ver si tienen presencias de lo que se llaman perlas de Einstein, que son unos quistes con los de queratinocitos, ver con respecto a la boca, cuál es el tamaño, la apertura y la simetría. Hay muchos bebés que tienen dientes natales, que si son móviles hay que sacarlos, hay que hacer la evaluación de la lengua, de la mandíbula. Fundamental ver todo el tema de la simetría, ¿sí? Con respecto a las orejas, hacer la evaluación de la altura del pabellón auricular. Hay muchos bebés que tienen mamelones preauriculares que están en relación, muchos de estos mamelones preauriculares, a malformaciones renales. Por eso es importante hacer una ecografía renal como para ver si ese mamelón se relaciona, ¿sí? Bueno, les cuento que yo tengo un mamelón preauricular y que no tengo ninguna malformación renal. Pero bueno. Pero igualmente, siempre hay que analizarlo y estudiarlo. Bueno, pasamos a la evaluación del tórax, ¿sí? Tenemos que saber reconocer, tienen que tener presente que hay una frecuencia respiratoria determinada para el recién nacido, que es totalmente diferente a la del lactante o a la del niño mayor, ¿sí? A ver, si nosotros en un lactante nos encontráramos con una frecuencia respiratoria cercana a los 60 por minuto,
realmente pondríamos nuestro foco en atención con algún cuadro de dificultad respiratoria, pero tener presente que los recién nacidos manejan frecuencias respiratorias de 40 a 60 por minutos. La forma del tórax tiene una forma cilíndrica, ¿sí? Ver cómo respira, ¿sí? Que las excursiones torácicas sean simétricas, ¿sí? La altura de las mamas, evaluar si hay alguna malformación del esternón. Fundamentalmente acá hay dos situaciones a tener en cuenta. Muchos de los chicos tienen lo que se llama el pecho excavado o el pecho en paloma, ¿sí? Pecho carinatum, ¿sí? A ver, si es un pecho excavado, cuando está terminando la estructura del esternón, hay como una depresión, ¿sí? Y hay otros chiquitos que lo que tienen es la forma del pecho que tiene pecho en paloma, que está como más sobresalido para afuera, ¿sí? Recién les decía de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Saber reconocer a qué llamamos pausas respiratorias, ¿sí? Que es un cese de la respiración que no dura más de 5 a 10 segundos, ¿sí? Saber reconocer que muchos bebés pueden nacer con un estridor laríngeo, eso está en relación a la inmadurez en el desarrollo de la estructura cartilaginosa de cuerdas vocales, ¿sí? Y por lo general suelen tener un ruido bien destridor que compromete más que nada la fase inspiratoria. Los papás se preocupan mucho por la presencia de ese ruido y explicarles que eso se va a ir resolviendo de manera no espontánea, sino a través del crecimiento cercano al primer año de vida, ¿sí? Pero es importante reconocer el tipo de respiración que tiene y que hay algunos chicos que tienen una respiración ruidosa, ¿sí? Como es el estridor laríngeo, y que no compromete la vida a no ser que sea un cuadro mucho más severo. Pero por lo general es esto, como que falta el desarrollo de cartílago en las cuerdas vocales, ¿sí? Profe, tengo una duda. Mm. ¿Ese estridor laringio lo vamos a poder observar a simple vista o necesitamos alguna herramienta? No, cuando el chico respira, o sea, en realidad lo que les pasa es esto. Viste que la estructura de cuerdas vocales es una estructura cartilaginosa y falta un poco de cartílago en una región de las cuerdas. Entonces, cada vez que el niño inspira, se produce un colapso, ¿sí? Ese colapso hace que el flujo de aire sea turbulento. Entonces, cuando el niño inspira, se escucha ese estridor, ¿sí? O sea, si el niño nace con estridor, quizás no se escucha, no es tan notable los primeros días de vida como después, ¿sí? Pero sí lo escuchan y se van a dar cuenta. Ah, ok. ¿Profe, se escucha la ocultación o así? No, cuando el bebé respira. Ah, Porque sí. el bebé respira. Sobre todo, así como está en el Power. Estoy hablando de un estridor inspiratorio que se produce en la parte superior de las vías respiratorias, fundamentalmente en cuerdas vocales. ¿Sí? Bueno, lo importante entonces que sepan cuál es la frecuencia respiratoria que maneja un recién nacido, ¿sí? Porque a lo largo de la cursada van a tener que aprenderse cuál es la frecuencia respiratoria dependiendo de la edad de vida de ese paciente, ¿sí? Pero lo que yo les dije, que no es lo mismo que tengamos una frecuencia respiratoria de 40 por minuto en un recién nacido que en un niñito de 1 año de vida, ¿sí? Bueno, fractura de clavícula. Esta es una situación que por lo general se da. A ver si la pueden observar. Si ven la foto, o sea, la imagen, fíjense que hay una D, ¿sí? Que tiene que ver con la parte derecha. ¿Ven el quiebre? Porque se ve perfecto. En la clavícula izquierda se ve perfecta su clavícula en todo el recorrido, pero en la clavícula derecha se ve
se ve el quiebre. Por lo general se da en algún parto vaginal de alto peso, con una extracción dificultosa. Y lo otro que tenemos que evaluar, que aparte de la fractura de clavícula, es si el bebé tiene acompañado con alguna paresia o parálisis braquial, ¿sí? Siempre se debe palpar la clavícula y la radiografía es para poder definir la lesión, ¿sí? Y si estamos en una sala de partos donde constatamos la fractura de la clavícula, hay que decirle a la mamá, ¿sí? Bueno, ¿qué es la paresia o parálisis del plexo braquial? Esto puede pasar en 1.5% de los recién nacidos, ¿sí? La lesión se da justamente en un parto complicado, como puede ser una extracción dificultosa, en un alto peso o en un hijo de madre diabética, en un parto instrumentado, ¿sí? Y la lesión se da entre C5 a D1, ¿sí? Fíjense cómo está el compromiso de las fibras nerviosas, ¿sí? Que no solamente puede, hay muchas fracturas de clavículas donde no hay compromiso del plexo braquial, pero si nosotros, aparte de la fractura de clavícula, detectamos que hay un brazo caído, tenemos que sospechar que hay una paresia o una parálisis y se debe se debe tratar de rehabilitar empezando con una kinesioterapia temprana, ¿sí? Bueno. Con respecto al aparato cardiovascular, así como decíamos que tenemos que saber cuál es la frecuencia respiratoria de todo recién nacido, también tenemos que saber que los recién nacidos son taquicárdicos, manejan frecuencias cardíacas que van entre los 120 a 160 latidos por minuto, que cuanto más chiquitito es el bebé, más taquicárdico va a estar, ¿sí? Ver si hay presencia de soplos, si esto nos puede estar hablando de alguna malformación cardiológica o persistencia de ductus o de alguna insuficiencia de alguna de las válvulas, ¿sí? Hacer la exploración de la piel y fijarnos si está pálido, si tenemos un bebé que tiene una frecuencia respiratoria alta, que tiene una palidez, presencia de cianosis, cansancio al succionar y no aumenta de peso, tenemos que pensar en un tipo de cardiopatía, ¿sí? En el abdomen de los recién nacidos es un abdomen que es de tipo globuloso y prominente, ¿sí? Por lo general lo que vamos a observar son las diástasis de los rectos, es como que los músculos del abdomen están separados y en esta etapa son más proclives a las hernias umbilicales e inguinales, ¿sí? Tenemos que aprender a hacer la palpación del abdomen en todo recién nacido para descartar que no haya presencia de masas tumorales o pasajes de vísceras al tórax, ¿sí? El hígado se palpa 2 a 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho, ¿sí? Y el vaso se puede llegar a palpar 1 a 2 centímetros también del reborde costal izquierdo, ¿sí? En el momento del nacimiento tenemos que hacer la exploración del cordón umbilical, que siempre tiene que tener 2 arterias y una vena, ¿sí? Después del clampeo del cordón umbilical y que nosotros lo llevamos a la sala de partos, tenemos que hacer esa exploración. Las arterias se van a ver con paredes, con músculo, mucho más turgentes que la vena, ¿sí? Bien. La evaluación del dorso. Siempre tenemos que evaluar toda en extensión la columna, ¿sí? Es característico esta mancha mongólica que suelen tener muchos bebés, ¿sí? Hay que hacer la evaluación de si hay presencia de fosita distal en la zona del coxis
observar si hay malformaciones de la línea media. Hay muchos chiquitos que en esta parte terminal del filum pueden tener presencia de pelos y de angiomas. Pedir una ecografía siempre de partes blandas y una ecografía cerebral, ¿sí? Porque, bueno, tenemos que saber reconocer cuáles son las malformaciones de la línea media, ¿sí? O sea, es importante poderlo colocar boca abajo y hacer la revisación completa, ¿sí? Bueno, este es un bebé, volvemos, ¿no? Este es un recién nacido de término. Fíjense la flexión de los 4 miembros, ¿eh? Esta postura es lo que uno llama flexión de 4 miembros y un bebé normotónico, ¿sí? Profe, ¿qué es la fosita distal? Porque yo fui a una clase con la pediatra que me tocó y ella le miraba las fosas y no entendí qué era. Bueno, ahora te lo voy a mostrar más adelante, es que hay otras imágenes para que lo veas mejor, ¿eh? Espera, vamos a terminar. Bueno, después en la exploración de los genitales, saber si hubo micción en la sala de partos y cómo es el chorro miccional, ¿sí? Esta es la evaluación semiológica, ¿por qué? Porque es importante saber si hay algún tipo de malformación o no, ¿sí? El chorro miccional siempre tiene que ser hacia los miembros inferiores del bebé, siempre es para adelante, ¿sí? Si nosotros tenemos la posibilidad de evaluar el chorro miccional y vemos que el bebé se moja la cara, tenemos que pensar en algún tipo de válvula de uretra posterior o ver si no hay presencia de hipospadias o de epispadias, ¿sí? Ver que labios mayores cubran, en las nenas, ¿no? Labios mayores cubran labios menores, hacer la evaluación del escroto y ver que los testículos estén en ambas bolsas, ¿sí? Muchas veces se produce lo que se llama un flujo vaginal que tiene que ver con una carga hormonal y a veces hay un pequeño sangrado que las mamás se asustan, pero hay que explicarles que es el estímulo de las hormonas maternas que todavía está en su cuerpito, ¿sí? Ese pasaje hormonal también puede determinar agrandamiento de mamas en ambos sexos, pero esto es transitorio, ¿sí? Y otra cuestión que suelen consultar es cuando el pañal aparece manchado de un color rosado cobrizo que tiene que ver con eliminación de sales de urato, ¿sí? En la exploración del ano, bueno, lo que es importante es ver que esté permeable, ¿sí? Y ver el tipo de la posición, ¿sí? Acá lo que tenemos que evaluar es la distancia que hay del escroto al coxis, ¿sí? Y que el ano debe estar a la mitad, ¿sí? Cuando termina, a ver, para la compañera de ustedes que me preguntaba, la presencia de una fosita posterior no está presente en todos los bebés. Tiene que ver con algún tipo de malformación del filum terminale, de las fibras nerviosas, ¿sí? A veces la presencia de la fosa posterior que está en una distancia equidistante del ano, más que nada cuando está terminando lo que es la columna vertebral, en la zona sacrocoxigia. Lo que tengo que evaluar si esa fosa es permeable, si tiene presencia de pelos, porque eso me puede estar, a eso se refieren con el tema de fosa posterior, si no hay algún tipo de malformación asociada a la columna, ¿sí? Pero por lo general no tengo por qué tener presencia de fosa posterior. Siempre que haya una fosa posterior, ver si hay algún tipo de comunicación, si hay un orificio y si tiene un cambio de coloración o si hay pelos, ¿sí? Después, esto de la distancia del escroto al coxis y saber que el ano debe estar a la mitad, porque si es menor la distancia probablemente sea una causa de un ano anterior con posibilidad de desarrollo de estenosis de estreñimiento, ¿sí? Y si la distancia es mayor, también sospechar si no hay alguna malformación de la columna lumbosacra,
Bueno, con respecto a los miembros, bueno, siempre evaluar tanto miembros superiores, miembros inferiores y ver si hay lo que se llama dedos supernumerarios, ¿sí? Después, saber a qué se define un pie equinovaro, ver si ven, por ejemplo, a ver, estas imágenes de dedos supernumerarios, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después, el tema del pie equinovaro, saber que un 50% es bilateral, que se afectan mucho más los varones que las nenas. Ver cuáles pueden ser las causas, ¿sí? Si es una causa idiopática o si es necesario la consulta siempre con el traumatólogo, ¿sí? Y hacer la exploración del pie, porque muchos de estos piecitos equinovalgos yo puedo lograr revertirlo a través de la palpación y ver cómo es el tipo de flexión, ¿sí? O si hay una contractura muscular fija, ¿sí? Estos pacientes deben tener siempre una consulta con un traumatólogo, hacer ortopedia y rehabilitación, ¿sí? Pero es más que nada como para que vean estas posibilidades del nacimiento de muchos bebés. Bueno. Otra cosa, siempre que haya una malformación en los pies, ir a revisar las caderas, porque muchas veces se asocian con malformaciones en la articulación de la cadera. Bueno, y otra cosa a tener en cuenta cuando evaluamos a los recién nacidos es la presencia de lo que llamamos reflejos arcaicos. Estos reflejos deben estar presentes en el momento del nacimiento y la ausencia de estos reflejos me tiene que hacer sospechar de algo que está pasando en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, primero saber reconocer cuáles son. El tónico cervical asimétrico, el reflejo del moro, la marcha automática, la presión palmoplantar, el reflejo de succión y de búsqueda, ¿sí? Uno que siempre vamos a evaluar es el reflejo del moro, ¿sí? Que es importante, como les decía, tienen que estar presentes en el momento del nacimiento y lo que tienen que saber es cuándo tienden a desaparecer, ¿sí? La presencia de estos reflejos arcaicos o reflejos primitivos nos está hablando de la integridad del sistema nervioso central. Por eso es importante su presencia en todo recién nacido de término, ¿sí? Una de las preguntas que seguramente algunos van a hacerme, ¿qué pasa con los prematuros? ¿Sí? Depende mucho la edad gestacional del prematuro para que estos reflejos estén presentes o estén ausentes. Porque así como yo les dije que está hablando de la integridad del sistema nervioso central, cuanto más prematuro es un recién nacido, menos de tener terminado el desarrollo o la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Entonces puede ser que encontremos asimetría en la presencia de estos reflejos, ¿sí? Pero lo que tienen que saber es que en un recién nacido de término tienen que estar presentes. ¿Y cómo los voy a buscar? ¿Sí? O cómo son las maniobras para hacer la evaluación, por ejemplo, del reflejo del moro, ¿sí? Saber que si yo estoy revisando, está el bebé en la camilla y aplaudo fuerte, el bebé lo que hace es una flexión y extensión de ambos miembros superiores, ¿sí? O sea, es como que lleva los brazos a la línea media y los vuelve a extender. Las mamás primerizas lo suelen referir como que el bebé tiene miedo y cuando nos cuentan en qué situaciones es cuando les cambia el pañal. O sea, todos los que sean maniobras un poco fuertes o intensas para el bebé o sonoras, pueden hacer desencadenar el reflejo del moro. La marcha automática es que uno los hace caminar, pero es un reflejo arcaico, o sea, camina de manera automática y no tiene nada que ver con el tema de la marcha que el niño va a adquirir al año de vida, ¿sí?
muchas de estas maniobras que nosotros podemos tomar en los bebés, es importante que no hayan tomado el pecho y que no estén somnolientos, porque si no también van a estar ausentes, ¿sí? El reflejo de succión y de búsqueda es que siempre están buscando el pecho, ¿no? O sea, a eso se refiere, ¿no? Como que sienten el olor al cuerpo de la mamá y rápidamente van a buscar el pecho, ¿sí? Les comento que a los pediatras nos encanta hacer la evaluación de los reflejos y es un tema que solemos preguntar bastante en los exámenes. Con respecto al sueño, recuerden que los bebés van a mantener durante un tiempo importante para las familias un reloj biológico que era el que venían trayendo intraútero, ¿sí? Es importante que tengan un sueño que sea tranquilo, ¿sí? Que podamos hacer la evaluación de la simetría del tórax, que tengan una respiración tranquila, evaluar los movimientos torácicos. En el sueño activo pueden notar respiraciones irregulares o ¿qué más? Algunos movimientos suaves, pero siempre es importante ver la simetría del tórax y cómo es el movimiento respiratorio, ¿sí? ¿A qué llamamos vigilia tranquila, vigilia activa y cuando lloran, ¿sí? Estos son todos datos que nosotros podemos ir interrogando y preguntarle a las familias, ¿no? Saber que los niños tienen que tener, o sea, es tan importante el sueño como la alimentación para lograr su crecimiento, ¿sí? Otro tema importante es cómo hacer la detección de cardiopatías congénitas por la oximetría de pulso en recién nacidos asintomáticos. Y es a través del test de Kemper, que ahora vamos a ver, ¿sí? Y se sabe que hay 7.000 recién nacidos por año con cardiopatías congénitas, ¿sí? Perdón. 50% pueden llegar a ser quirúrgicas antes del primer año de vida, ¿sí? Y tenemos que saber reconocer qué es el ductus, ¿sí? Que por lo general el ductus arterioso persistente se va a cerrar después de nacido, entre las 24 y 96 horas posterior al nacimiento. No se detecta al momento del nacimiento. Y que este test de Kemper es una determinación que va a hacer la enfermera, ¿sí? Y se hace a través de la saturometría, ¿sí? Es un control que se hace a las 24 horas de vida y si no, antes del alta del recién nacido, ¿sí? Entonces, si la prueba da positiva, yo tengo que poder solicitar una radiografía de tórax, un ecodoppler y la interconsulta al cardiólogo infantil, ¿sí? Tener en cuenta cómo es el tema del ductus. ¿Se acuerdan que es este conducto que se ve en la figura? Tenemos el callado aórtico, ¿sí? Y la arteria pulmonar, ¿no? Es esta comunicación pequeñita que se ve ahí. ¿Por qué es importante? Porque cuando hacemos el test de Kemper, lo que tenemos que saber es, a ver, si para poder definir si la caída es normal, a ver, ¿cómo se los explico? Ay, esperen acá. A ver, yo tengo que, les decía que la pruebita para el test la va a tomar la enfermera, ¿sí? Y siempre tengo que tomar en mano derecha y en pie derecho. Y para decidir que es un test negativo, la diferencia de saturometría, tanto en la mano derecha como en el pie derecho, debe ser menor a 3 puntos. Ese es un test negativo. El tema es que si me da entre 90 y 94% en mano derecha y pie, probablemente haya una diferencia mayor a 4 puntos, ¿sí? En este caso, se espera 1 hora y se vuelve a repetir el test,
¿sí? Un test positivo es cuando la saturometría siempre va a dar menor al 90%, ¿sí? Este es el caso en donde se informa al médico y el médico lo que va a hacer es solicitar seguramente una placa de tórax, un ecodoppler y hacerle, seguramente lo van a internar en neo y se va a llamar al cardiólogo infantil para hacer la evaluación. El tema son los casos dudosos como este, ¿no? Que teníamos que repetir en 1 hora. En el caso que lo repetamos en 1 hora y volvamos a obtener una diferencia que sea menor a 3 puntos, se considera test negativo y se puede otorgar el alta. Pero si vuelve a darnos el mismo valor entre 90 y 94% y hay una diferencia mayor a 4 puntos de la saturometría, tanto en mano derecha como en pie derecho, ¿sí? Lo que podemos es volver a esperar 1 hora, pero en realidad lo más probable es que a la hora nos vuelva a dar alterado, ¿sí? Y se considere ya un test positivo, ¿sí? Perdón, si a la hora da el mismo valor, se va a considerar un test positivo. Ya tuvimos el tercer test positivo. Ahora, si esta tercera evaluación da una diferencia menor a 3 puntos, bueno, probablemente le otorgue el alta, ¿sí? Y si la saturometría es menor al 90%, ya directamente se asume como positivo, ¿sí? Esto va a estar, este tema de, o sea, es importante que entiendan qué es lo que pasa con la saturometría y en relación a qué va a estar que esta saturometría me esté dando baja. Yo estoy buscando justamente cardiopatías congénitas cianóticas, ¿sí? Pero tiene que ver con que se produce una mezcla de sangre que fue oxigenada con otra que se va a volcar al circuito arterial, yunteando lo que es el pulmón, ¿no? Entonces va a haber sangre venosa mixta, que es la que determina la caída de la saturación, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Justamente poder detectar aquellos pacientes con cardiopatías congénitas que son asintomáticas. Muchas de las cardiopatías anteriormente, antes de realizar este test, se diagnosticaban en forma más tardía. Entonces, esta es la posibilidad de que con signos de hipoxia leve podemos llegar al diagnóstico en manera mucho más precoz, ¿sí? Y este test forma parte también de otro screening que se hace en todo recién nacido, que es para detectar bueno, todo este grupo de enfermedades congénitas cianóticas, ¿sí? Bueno, y acá, para resumir un poco de lo que hablábamos, de lo que yo les fui nombrando de lo que es la pesquisa neonatal, ¿sí? Que una es la del laboratorio, que es la endocrina y la metabólica, y como pesquisa no es diagnóstica, solamente está hablando de una alta posibilidad de poder encontrar un tipo de enfermedad, ¿sí? Tenemos que saber a qué hora se debe tomar la muestra sanguínea, ¿sí? Siempre es a las 48 horas de vida del recién nacido, que es obligatorio. Hay una ley nacional en donde las determinaciones que se hacen es para descartar, como está en la lista: hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística, galactosemia, déficit de biotinidasa, la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Si da positivo, se hace la ampliada que incluye 25 enfermedades. En realidad, lo que ustedes tienen que saber en qué consiste la pesquisa neonatal de laboratorio, ¿sí? A lo largo de la charla yo les estuve contando que forman parte de la pesquisa neonatal por examen físico otras pruebas, ¿sí? O sea, ustedes tienen que saber que cuando uno habla de pesquisa neonatal está hablando de las pruebas de laboratorio, en qué condiciones deben ser realizadas para descartar qué grupos de enfermedades, y están las otras pruebas de pesquisa neonatal que se hace en el examen físico del bebé.
¿Se acuerdan que hace un ratito, cuando yo les estaba contando lo de la evaluación oftalmológica, les dije lo de la pesquisa auditiva, ¿sí? Que se hace a través de un examen complementario, que es el de autoemisiones acústicas, que es para ver la respuesta coclear, ¿sí? Se tiene que hacer siempre a partir de las 40 semanas de edad gestacional, se debe hacer en el transcurso del primer mes de vida, ¿sí? Y si estas pruebas dan dudosas, se sugieren repetirlas, ¿sí? Muchas veces, si dan negativas, ¿qué es esto? Nunca lo había leído. A ver, si dan negativas, se repiten por resto de unto sebáceo. Bueno, si lo puso la doctora, ella sabrá. Estas pruebas se sugieren repetir siempre a los 6 meses de vida, por más de que hayan tenido una respuesta, o sea, que la respuesta coclear sea la óptima, ¿sí? Bueno, la pesquisa oftalmológica estuvimos charlando algo al comienzo, que se debe realizar en el primer mes de vida, más que nada para descartar hemorragias de la retina, lesiones, tumores, cataratas, ¿sí? O algunas complicaciones de algunas infecciones congénitas, ¿sí? Bueno, y tal como nos había ya adelantado Sarita, otra de las maniobras importantes dentro de la pesquisa neonatal, que son pruebas por examen físico, es descartar la presencia de displasia o de luxación de la cadera, ¿sí? Esta es una maniobra que tenemos que hacerla siempre en el momento del nacimiento y durante los primeros meses de vida, cada vez que venga el control, en donde lo que tenemos que saber que muchas veces hay una displasia, una luxación, cuando la cabeza del fémur está luxada en la cavidad cotiloidea, ¿sí? Se puede hacer la evaluación a través de la asimetría de miembros inferiores y del aumento de presencia de pliegues. Sí tenemos que saber cuál es la maniobra. La maniobra es la maniobra de Ortolani, en donde lo que se trata es de generar una flexión sobre el abdomen, llevando los miembros inferiores a la línea media, ¿sí?, a 90 grados para hacer una abducción, ¿sí? Siempre tengo que tener apoyado los dedos en el trocánter mayor para sentir si se produce lo que se llama un clic, que es cuando la cadera se sale de la cavidad en el caso de que esté subluxada, ¿sí? La pregunta para hacernos siempre es el tema de si es necesaria realizar ecografía antes del tercer mes de vida. Acá me gustaría también escuchar la opinión de Sarita y de Miriam. Habitualmente cuando yo hacía control de niños sanos siempre trataba de pedir una ecografía antes del tercer mes de vida. Siempre y cuando estemos en centros de atención que contemos, no solo con ecógrafos, sino con personal idóneo para hacer la ecografía de caderas, ¿sí? En el caso, no hay un consenso sobre esto, donde sí o sí hay que hacer la ecografía de caderas antes del tercer mes de vida, pero sí saber que si no contamos con ecografía, poder tomar una radiografía de caderas para poder hacer la evaluación si están presentes los núcleos de osificación. Esto es muy importante, nosotros tenemos que saber dónde deben estar los núcleos de osificación, que siempre deben estar en el cuadrante inferointerno, ¿sí? Y lo otro es poder sacar el ángulo normal en esta radiografía de caderas, que siempre saber que tiene que ser menor a 30 grados y que un ángulo mayor a 30 grados probablemente estemos en presencia de una cadera luxada. En la próxima imagen lo que vamos a ver es una radiografía de caderas en donde acá no se ven los núcleos de osificación, o yo no los veo, ¿sí? En donde
No es tema para hoy, pero estos ángulos se sacan con dos líneas que pasan por la parte externa de caderas y por el que se llama las líneas de Heinrich. Tiene un nombre alemán que nunca lo recuerdo bien, pero lo importante es ver esto de la presencia del ángulo, ¿sí? Fíjense, esta cadera tiene una apertura angular mayor a 30 grados. Probablemente esta sea la cadera que esté subluxada, ¿sí? Y sí, Mari, cae totalmente afuera en la cabeza del fémur del lado derecho y con respecto a la del izquierdo, no está dentro del cótilo. Y si hacemos la línea entre el isquion y el arco del fémur, en una tiene continuidad en la línea y en la otra no podemos lograr esa continuidad. Cae en el cuerpo del fémur. Por eso es que es claramente una cadera luxada, ¿no? Que está creciendo fuera del lugar. Sí. No hay consenso de tomar una ecografía, de pedir a todos ecografía. Uno tiene que hacer la maniobra de Ortolani, la de Barlow, y si hay alguna sospecha, ahí se pide la ecografía antes del cuarto mes, o si no después del cuarto mes se puede pedir una radiografía, como en este caso, porque ya tenemos los núcleos de las cabezas del fémur evidenciados. Sí, lo otro es que no siempre los núcleos de osificación están presentes al cuarto mes de vida. Por eso es importante que si recibimos una placa de caderas, poder, aunque sea de alguna manera, poder sacar el tema de los ángulos, pero tener presente que no siempre van a encontrar, no coincide, por más de que la literatura dice que el cuarto mes de vida ya pueden estar presentes, no siempre se visualizan, ¿no? Y tener en cuenta también que hay algunos factores de riesgo para tener estas caderas subluxadas, que pueden ser las asociaciones con pivot, un nacimiento en pelviana y más frecuente en las niñas, ¿sí? No sé, Sari, si querés agregar algo más a esto. No, me parece que no, sí es mucho más frecuente en mujeres que en varones, casi el doble, y si es un nacimiento en podálica, sí, ahí sí está indicado pedir una ecografía como para descartar la luxación de cadera. Bien. En el próximo Power una pregunta. Entonces la radiografía no se le hace a todos los espera. Lo que no se pide, a ver, lo que no hay un consenso es para pedir ecografía a todos. Hay lugares, a ver, donde tienen muy buena ecografía y los pediatras suelen pedirla siempre, ¿sí? Pero no es una condición necesaria si no tenés ecografía, ¿sí? Lo que se trata de pedir es la radiografía de caderas a partir del cuarto mes, primero para ver si podés visualizar los núcleos de osificación y poder hacer esta medición del ángulo de la cadera. Porque, a ver, muchas veces va a suceder esto. El paciente que nosotros quizás estamos controlando no es un paciente nuestro, o sea, y nos tocó en control ese día. Entonces, y quizás uno no sabe si previamente ha sido evaluado de manera exhaustiva por otros médicos para evaluar el tema de su cadera, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Como que muchas veces te tocan control niños que no sabes si vienen a los controles rutinarios, si tienen la libreta de salud completa. Así puede suceder también con el tema de aplicación de vacunas o de otras pruebas. Entonces, saber de que no es obligatorio la ecografía temprana, a no ser situaciones especiales que ahora
lo voy a tratar de cerrar en el próximo Power, porque hay un algoritmo que es bastante interesante como para entenderlo. Pero muchas veces uno termina sí o sí solicitando la radiografía para evaluar justamente la medición de este ángulo de las caderas y ver los núcleos de osificación que estén en los lugares correctos, ¿sí? Quizás en el próximo Power entiendan mejor un poco el tema, ¿sí? A ver, tenemos que hacer, estamos hablando de lo que es evaluación de caderas, el examen clínico a todos los recién nacidos a través de la maniobra de Ortolani, ¿sí? Si me da positivo, significa que yo escuché el salto de la cabeza del fémur de la cadera, ¿sí? Entonces, sí o sí lo voy a derivar al especialista, ¿sí? Si el examen clínico es dudoso, ¿sí? O sea que no estoy del todo convencida si tiene o no tiene la luxación o subluxación, lo cito en 2 semanas para volver a hacer la maniobra, ¿sí? Si la maniobra da positiva, no hay duda, lo derivo al especialista. Si da dudoso, esa puede ser una situación en donde puedo hacer 2 cosas. Solicito la ecografía y también lo derivo al traumatólogo, ¿sí? Si en esas 2 semanas da negativo, descarté la luxación de cadera, ¿sí? También tener en cuenta que en algunos casos, como dice, si vieron que me falta la otra parte, yo le hice la maniobra de Ortolano y Barlow, ¿sí? El examen clínico da negativo, pero tengo que analizar presencia de factores de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son los que estaban en el Power anterior? Ver si tiene asociado un pivot, el tipo de nacimiento que tuvo, ¿sí? Si la maniobra da negativa, me quedo tranquila, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, justamente, si tiene deformidades en los pies, el antecedente de nacimiento por pelviana y si es una nena, ¿sí? Con respecto a esos factores de riesgo, ¿sí? Si dan positivos, puedo solicitar la ecografía a las 6 semanas. Si la ecografía da normal, voy a hacer el seguimiento clínico habitual. Si la ecografía da alterada, obviamente lo voy a derivar al traumatólogo, ¿sí? Está bueno esa imagen, como para tenerlo más en claro. Y este algoritmo me parece que es el que tiene ahora, por el que se rige la salud pública, es lo que este mismo. Como ven, no está muy puesto el momento de la radiografía. Siempre tener en cuenta que estamos irradiando a un bebé, que estamos irradiando sus genitales por el lugar donde estamos sacando la placa, o sea que siempre tiene que haber protección de gónadas, y eso lo tenemos que pedir específicamente al radiólogo que proteja las gónadas del bebé al momento de sacar la placa. Y por eso me da la impresión que este algoritmo lo que está queriendo es que llegue el traumatólogo en realidad a pedir la radiografía. Nosotros nos tenemos que manejar como pediatras con ecografías. Bien. Bueno, con respecto a las dilataciones bielocaliciales, esto está en relación a las ecografías prenatales, ¿sí? Intraútero. Y en qué momento voy a hacer el control postnatal con una ecografía. Y es muy importante porque esto es muy común, que nazcan los bebés y que las mamás te digan, yo tenía una ecografía donde se veía una dilatación y me dijeron que le tenía que avisar al pediatra o al neonatólogo para el control posterior del bebé. Entonces, a ver, si la dilatación por eco intraútero es mayor a 10 milímetros, ¿sí? Si es bilateral, probablemente esté en relación con otras anomalías. Y acá viene lo de la evaluación del chorro miccional. ¿Recuerdan que en un momento yo les dije que es muy importante ver, poder visualizar la presencia del chorro miccional que siempre sea hacia los pies del bebé, ¿sí? Entonces,
una ecografía prenatal con una dilatación del bebé pielocalicial mayor a 10 milímetros, hay que estudiarla, ¿sí? Ahora, si esta dilatación prenatal era menor a 10 milímetros, es de un solo lado y no hay otro tipo de alteraciones, no es necesario hacer rápidamente la eco, ¿sí? Bueno, a ver, y el otro tema para revisar es cuáles son las vacunas de recién nacido que se deben colocar en el momento del nacimiento, ¿sí? Y bueno, acá, por más de que es un power de todo el esquema de vacunación, lo que sí tenemos que saber cuáles son las vacunas con las que el bebé se tiene que ir de alta junto con la mamá, ¿sí? Y la última fotito es para terminar la charla, nada más. Bueno, he logrado poder transmitir los conceptos que estaba armada en esta charla. Tuve muchas dificultades, Sarita, con el tema del Meet y de compartir pantalla. Pero bueno, ahí los chicos la verdad que me estuvieron ayudando y tuvieron que compartir ellos porque si no yo no podía. No sé qué problema tenía tecnológico. Pero bueno, espero que